que el Señor les bendiga. Bienvenido de nuevo a la casa del Señor. Hoy jueves por la tarde, como de costumbre, este culto de oración a nuestro Dios, para clamar a Él y presentar tantos motivos, ¿no? Que reconociendo esa necesidad que tenemos de nuestro Señor y que Él es el único en responder nuestras oraciones. Por eso nos congregamos hoy también para adorarle, ¿no? Por medio de la alabanza, por medio del estudio de su palabra como escuela dominical para nosotros los adultos y también por la oración. Hermanos, vamos a comenzar leyendo las escrituras de nuestro Dios. Vamos a leer una porción del Salmo 66. Vamos a leer 5 versículos, del 16 al 20. Un salmo de alabanza, ¿no? Por los hechos y la demostración del poder de nuestro Dios. Lo voy a quitar aquí. Ok, disculpe. Salmo 66, versículos 16 al 20. Leemos, dice la palabra de Dios: Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Bueno. Damos gracias al Señor porque a todos aquel que realmente son obedientes a nuestro Dios, tenemos que tener esa confianza que el Señor, que siempre está con nosotros y que también nos escucha. Por eso nosotros queremos hoy alabarle y adorarle y pedirle a Él, porque Él es el único con todo el poder para darnos respuestas, pero eso sí, reconociendo que es según su tiempo, ¿no? Y también según su voluntad. Hermanos, oremos para comenzar el culto y luego le daré paso al grupo de alabanza para comenzar con ella. ¿Amén? Dios y Padre Todopoderoso, Señor, muchas gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias porque nosotros estamos aquí presentes, Señor, delante de tu presencia, para darte toda la oración, Señor. Queremos glorificarte con todo lo que hagamos el día de hoy, Señor, siendo que esa gloria es únicamente para ti, Señor. Queremos presentar delante de ti tantos motivos, Señor, porque tenemos una gran necesidad, Señor, de que tú puedas llevar nuestras cargas, Señor. Por eso venimos hoy a ti, Señor, aquí también. Por tantos motivos, Señor, por tanto que tú ya conoces de antemano, motivos de hermanos que están enfermos, familiares, Señor. Amigos que no han querido seguir tus caminos, Señor, familiares también que no han querido convertirse, luego de escuchar el Evangelio, por motivos de empleo, Señor, y tantas cosas, Señor, que se nos presentan en nuestras vidas, Señor, que en ciertas oportunidades pueden ser muchas cargas para nosotros, Señor, porque somos humanos y por eso tú nos has dicho que podemos dejar las cargas sobre ti, Señor. Por eso venimos a ti con fe, Señor. Queremos adorarte por medio también de la alabanza, Señor. Alabanza que este grupo hermoso que tú has puesto en esta iglesia, Señor, ha preparado para alabarte, Señor. Gracias por todos los hermanos que están aquí presentes, Señor. Gracias por nuestra hermana Manuela, por medio del Zoom allá en Alicante, Señor. Gracias por su familia, Señor. Bendícelo allá porque sabemos que es una hermana fiel, Señor, y una hija tuya fiel, Señor, que siempre está ahí congregándose, Señor. A pesar de la distancia, ella sí quiere seguir siendo fiel a ti, Señor. Te pido por aquellos que vienen en camino, Señor, para que tú los traigas con bien, para estar todos unánimes aquí, Señor, orando a ti y estar en comunión, Señor, los unos con los otros, Señor. Padre, también te pido por aquellos que están trabajando, Señor, y que han tenido o tienen alguna dificultad de salud, Señor, y queriendo estar acá no han podido, Señor. Te pedimos para que los bendigas a ellos en sus lugares, Señor. Te pedimos también por aquellos, Señor, que están apartados, que están fríos, Señor, que han querido seguir al mundo y no seguir tus caminos, Señor, para que tú transformes sus pensamientos, Señor, y los inquietes, Señor, a reconocer que solo tú eres Dios, Señor, y que apartado de ti, nada podemos hacer, Señor. Padre, es un día, Señor, que venimos delante de ti para reconocer, Señor, que toda la gloria es tuya, Padre. Padre, desde ya ponemos el estudio de tu palabra, Señor, que hoy nuestro pastor nos llevará, Señor, en la carta pastoral. Pedimos para que nosotros podamos comprenderla, Señor, y ponerlas en práctica en nuestro andar diario contigo, Señor. Por eso, Padre, te damos gracias por este espacio de estudio de tu palabra, que nos ayuda a crecer
como espiritualmente, Señor, nos ayuda a crecer en ti, Señor, y no podemos nosotros demostrar a aquel que no te conoce por medio de ese testimonio, Señor, que tú nos has llamado a dar, Señor, de ti. Padre, dejamos todo en tus manos, Señor, y que tú puedas bendecir este tiempo, esta hora y media que vamos a estar delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios. Como dice el primer cántico, digno y honra de honor, y por eso estamos aquí, como orábamos, que reconocer que toda la honra de nuestro Señor. Amén. Seguimos alabando a nuestro Dios, por eso estamos acá, ¿no? Para cantarle a Él con todo nuestro gozo, ya que estamos delante de su presencia, y por eso seguimos así adorándole. Amén. Nacer de nuevo, oh Señor.
que se dejó en mi corazón. Por la muerte que ha causado, vuelvo a ti, Señor. Dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, oh Señor. Toda la edad que tenga, no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, oh Señor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. Importa la edad que tenga, no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos y hermanas, el grupo de alabanza también. Vamos a darle paso a nuestro pastor, como había dicho al principio, para el estudio bíblico del día de hoy, como escuela dominical para nosotros. Vamos a orar por él como predicador del día de hoy y por nosotros predicados, ¿no?, por medio de la palabra de nuestro Dios. Voy a pedir a nuestra hermana Sandra que pueda hablar por el pastor, su esposo, y por nosotros. Amén. Vamos a esperar un momento el micro para que nuestros hermanos en Zoom, nuestra hermana Manuela, pueda escuchar. Amén. Oramos al Señor. Amado Señor Jesucristo, muchas gracias por esta bendición tan grande que tenemos de estar aquí, Señor, para buscar de tu rostro, para buscar de tu palabra, de tu presencia, Señor, para escuchar tu voz, Señor. Déjanos nacer de nuevo, Señor, que dejemos atrás todas esas cosas viejas que nos afean y que entristecen tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a estar atentos a este mensaje que tú has puesto en el corazón de nuestro pastor, Señor, para que ese mensaje haga mella en nuestro corazón y haga raíces, Señor, y de un fruto abundante, Señor. Que no solamente lo digamos, sino que lo pongamos por práctica, que cada vez tú nos enseñes más y más de tu palabra y nos capacites para hacer lo bueno, Señor. Ayúdanos a estar en santidad, ayúdanos siempre a querer agradarte, Señor, con todo lo que hacemos, pensamos, decimos, Señor. Bendice mucho la vida de Ricardo, Señor, y bendice la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor, porque eres tú quien nos ha convencido a cada uno de nosotros para venir aquí a escuchar de ti, Señor. Que cada uno esté atento y que podamos aprender todo lo que tú quieres decirnos a través de tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén y amén. Amén. Invitamos a nuestro pastor a subir acá en el púlpito. Pues repito, muy buenas noches a todos mis hermanos. El Señor les bendiga mucho. Uy. Vale. La escuela dominical de los adultos, sabemos que la pandemia la ha afectado y en un sentido a veces es hasta bueno, porque creo que hay más hermanos escuchando la escuela dominical. Los domingos éramos 4. Esa es la verdad, 4, si uno Jesús casi era. Y por lo menos los jueves, pues. Y también hay más diversidad de expositores de la palabra en la enseñanza de ella en esta escuela dominical. No, sabemos que la guía es la palabra del Señor. Ahora sí, vale, ahora sí atiendo. Y estamos llevando estudios sobre las cartas pastorales. Nos encontramos en la carta de Tito y en la carta de primera de Timoteo. Y también nuestro hermano Jesús hace unas enseñanzas temáticas. Nos ha hablado del Espíritu Santo, nos ha hablado de muchas cosas, ¿vale? Hoy vamos a continuar, mis hermanos. Ya nos encontramos entonces en la primera carta de
de Pablo a Timoteo, a su joven discípulo por ese tiempo, y entramos ya en el capítulo 3, así que los animo a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 3, como está ahí marcado en la etiqueta de pantalla. Vamos a ver una primera parte en sí, este pasaje, basado en el estudio de Warren Wiersbe, lo desarrolla este capítulo en 3 partes, ¿no? Una primera parte, aquí ya empieza a hablar, recuerden que en el capítulo 2, aunque se marcaba instrucciones sobre la oración, pero estamos hablando de lo que hacen la iglesia y sus miembros, ¿vale? No los que vienen a la iglesia, que es diferente, hay que tener en cuenta eso, porque a la iglesia pueden venir hasta no creyentes. Vienen creyentes que no quieren compromiso con la iglesia, vienen de vez en cuando, o vienen hermanos que incluso pueden ser, entre comillas, llevando mucho tiempo en el evangelio, pero no quieren ser miembros, y aun cuando marcan una fidelidad constante, pero también está lo que se llama la membresía, y yo creo que allí los hermanos saben de qué estoy hablando. Entonces, porque así es que funciona una iglesia organizada, bajo el orden de nuestro Dios, porque Dios es un Dios de orden. Incluso el Señor lo llega a comparar en lo que llama la analogía del cuerpo y del edificio, ¿vale? Y el cuerpo que es creado por nuestro Dios es tan perfecto y funciona tan perfecto que eso nos quiere decir que funciona en orden. Ya el pecado y nuestros malos hábitos, lo externo del mundo, pues afecta a este cuerpo tan perfecto que lo ha creado, tanto en lo externo como en lo interno. Y también la Biblia nos muestra esa analogía a través de lo que es un edificio. Y cuando se hace un buen edificio, se hace con orden y se hace con funcionalidad. Pues asimismo, la carta de Timoteo y la carta de Tito está dando instrucciones para que funcione bien ese cuerpo. Y sabemos quién es la cabeza de ese cuerpo. La Biblia nos lo dice constantemente. Incluso la pone como fundamento, como la roca, ¿vale? Ese es nuestro fundamento, Cristo. Cristo es la roca, Cristo es el fundamento. Nosotros somos piedras vivas, ¿sí? Están las columnas que son la enseñanza, la doctrina viene de allí. Entonces todo esto tiene el sello de la garantía y de la arquitectura, de lo que la Biblia llama arquitecto perfecto, que es nuestro Dios. Y a pesar de que la iglesia, siendo un organismo, un cuerpo vivo y creciendo unido en Cristo, el enemigo ataca para destruir toda esa funcionalidad, ¿va? Entonces, por eso, el apóstol Pablo en el capítulo 2 nos da instrucciones sobre cómo también contrarrestar esos ataques a través de la oración. Y lo vincula a través de los miembros y lo va vinculando en el orden en que Dios nos creó, hombres, mujeres, como hasta incluso antes de la caída, porque recuerden que la cuestión de que la mujer es tomada del hombre no se origina después de la caída, ¿vale? Ese es el orden perfecto de la creación. Y Dios dijo, allí cuando crea al ser humano y cuando crea al hombre y cuando crea a la mujer, dice, y vio Dios que todo era bueno, incluyendo esa forma en que nos crea a nosotros los seres humanos. Pues asimismo Él pone el fundamento y la funcionalidad en ese cuerpo. Y ya para este capítulo 3, entonces, hablando sobre los miembros en el capítulo 2, ¿vale? En el capítulo 3 nos va a hablar de lo que es la iglesia y sus miembros, pero con los dirigentes. Porque recuerde que las cartas también nos dicen que no todos tenemos las mismas responsabilidades ni las mismas funciones. Ahora, esto no nos hace ser ni más ni menos, pero a uno les es dado para dones espirituales para ser pastores, no todos pueden ser pastores. A uno les es dado capacidades, dones de parte de nuestro Dios, conocimiento, sabiduría, alimento, desarrollo para ser maestro, y por ende todas las funciones en lo que se llama el organismo vivo, que es la iglesia del Señor. El cuerpo humano es un organismo vivo, estamos llenos de vida, y así mismo tiene que ser la iglesia del Señor, sea pequeña o sea mediana o sea grande, como sea. Tiene que ser un organismo vivo, porque la cabeza, el que la sostiene,
No es un Dios muerto ni un Dios de religión, es un Dios vivo. Y por lo tanto, valga la analogía del cuerpo. Y entonces, ¿qué dice la palabra con respecto a cómo tienen que ser sus dirigentes? Y aquí en 1 Timoteo capítulo 3, en el primer pasaje que va de los versículos del 1 al 7, él nos va a hablar de los pastores. Y vamos a mirar esta parte. Hay una segunda parte que creo que la abordaremos en la próxima ocasión en que nos encontremos aquí en el culto, Dios mediante, y nos va a hablar de los diáconos, ¿va? Pero esta primera parte, versículos del 1 al 7, va a estar dedicada a lo que se llama requisitos para los obispos o pastores, porque luego les explicamos a través de la enseñanza qué significa eso de obispos, ancianos, pastores, cuál es su significado, cómo la palabra anciano, pastor, obispo, presbítero, casi que viene siendo lo mismo, ¿vale? Entonces, ese primer pasaje nos va a hablar de eso. El segundo pasaje va de los versículos del 8 al 13, primera de Timoteo capítulo 3, y vamos a mirar la parte de lo que se llama la diaconía. Aquí sí que entran en ser diáconos y diaconisas, ¿vale? Porque así está el legado en lo que se llama la conformación y la estructura de la iglesia primitiva basada en la enseñanza, el fundamento y las órdenes de nuestro Señor. Vamos a, en primera instancia a hacer lectura. Yo los animo entonces a que abran sus Biblias. Vamos a leer 1 de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer versículos del 1 al 7. ¿Vale? Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Algunos tendrán la Biblia de las Américas, otros tendrán la Reina Valera 1960, otros tienen la Reina Valera 1975. Yo tengo tanto la una como la otra, ¿va? Dice así la palabra del Señor. La Reina Valera le pone un título. Recuerden que estos títulos, subtítulos, y perdonen que sea insistente en ello, porque esto no lo encontramos en los escritos originales, esta manera de titular, ¿va? Estos títulos son las traducciones que nos lo ponen así, ¿va? Y sirven de guía y lo ponen también con un fundamento, pero no forma parte de los escritos originales, ¿vale? La Reina Valera pone requisitos de los obispos, ¿vale? Y la Nueva Traducción Viviente lo subtitula los líderes de la iglesia, ¿vale? Porque en sí, como les decía, ambos pasajes del 1 al 7 y del 8 al 13 hablan de esos líderes de la iglesia, ¿vale? Versículo 1, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. La Biblia de las Américas lo lee, estoy haciendo tal cual como a veces, incluso él quien lo hace, leemos en paralelo para comparar versiones. Y un poco va el lenguaje de la Reina Valera, dice, palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Versículo 2. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa. Debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado, debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. La Nueva Traducción Viviente se amplía en la descripción de este versículo 2. La Biblia de las Américas lo pone de la siguiente manera, ¿vale? Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Algunos dicen que por eso les gusta la Nueva Traducción Viviente, porque lo pone de una manera más ampliada, sin alterar los originales, y de una manera más contemporánea. No quiere decir que no vamos a entender las otras versiones, por supuesto que no. Versículo 3. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Miremos cómo lo tiene la Biblia de las Américas. No dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso,
no avaricioso. Versículo 4. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. La Biblia de las Américas en el versículo 4 lo traduce así: que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Versículo 5. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, y hace un interrogante, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? La Biblia de las Américas, versículo 5, lo pone entre paréntesis. Dice, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, pregunta, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Versículo 6. Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Biblia de las Américas. No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Van notando las formas en que traduce la una y la otra, ¿no? Versículo 7. Creo que en Preparados para Servir y también en los otros cursos de discipulado que se han dictado aquí, que se han dado en nuestra iglesia, se nos ha enseñado eso, que nosotros también, aun cuando seamos, hay unas traducciones que son más exactamente más fieles, ¿no? Pero eso no quiere decir que nos debemos de cerrar a la lectura de ella. Ahora, no leer una mala traducción, por supuesto que no. Y los eruditos y las instituciones y las mismas iglesias reconocen las diferentes traducciones, sobre todo a nuestro idioma, que se ponen al servicio de los creyentes para la lectura de la Biblia. Y terminamos con el versículo 7. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Biblia de las Américas. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. En una sola frase, este pasaje nos va a hablar de el responsable de la iglesia, es el pastor, ¿vale? Y nos va a hablar, por lo tanto, del pastor del Nuevo Testamento. Una iglesia pequeña o una iglesia grande no solamente se constituye de un pastor que es como el presidente de esa asamblea, sino que también se constituye de un consejo. Es decir, un consejo significa, y nosotros tenemos esto aquí, somos testigos de ello aquí, sabemos de ello aquí, y estoy hablando de los miembros. Y sabemos en qué consiste el consejo, un cuerpo de ancianos, presbíteros, obispos, de los cuales la asamblea nombra como su presidente, es decir, su pastor. Y el pasaje nos va a hablar, ¿sí?, sobre cómo debe ser ese pastor del Nuevo Testamento. Los términos, dice el estudio, pastor, anciano y obispo. Recuerden que el estudio lo baso en el comentario bíblico de Warren Wiersbe. Algunos se preguntarán, ¿por qué Ricardo siempre cita Warren Wiersbe? Porque cuando yo fui primeramente nombrado por Dios para ser pastor de esta iglesia, aprobado por la asamblea, recomendado por el consejo y especialmente por el pastor del tiempo, él fue el que me regaló ese comentario bíblico de Warren Wiersbe para que no faltara en mi mesita de noche el estudio de la palabra. Y la verdad que cuando empecé a leerlo, todavía me falta muchísimo, porque ¿quién no ha oído hablar del comentario bíblico de Matthew Henry, por ejemplo? Aunque a mí la verdad el comentario bíblico de Matthew Henry yo creo que tengo que sentarme de una manera, porque es muy teológico. Este hermano, siendo teológico, es muy práctico. Y a la vez de práctico, muy fácil de entender y de llevar a la iglesia en el conocimiento de la Biblia y en todos los aspectos en que ella habla. Por supuesto que hay muchísimos más comentarios y muchísimos más escritos. Estamos, gracias a Dios, el Señor a través de los siglos, a través de generaciones,
ha dotado a muchos hombres que han sabido estudiar la Biblia y diseñarla y plantearla y servirla a la iglesia del Señor, a este cuerpo que vivirá eternamente, porque la cabeza, el fundamento, es el Señor Jesucristo. Vamos ahora, en la propuesta del estudio, a mirar un poquito cómo se comporta el lenguaje literario sobre la palabra pastor, anciano y obispo, ¿va? Entonces recuerden la estructura, la primera estructura en la línea de jerarquía, pero no una jerarquía para oprimir, sino una jerarquía para funcionar, casi una jerarquía de mayordomía, y sobre todo en la responsabilidad y en la obligatoriedad de servir en el liderazgo de la iglesia, es decir, en la diligencia de la iglesia, en todos los aspectos, incluyendo mayormente el espiritual. Recuerden que un primer orden de esto se da en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles, trabajando en todas las áreas, tanto en la área espiritual y en la área física, lo sabemos, y que ocurre ahí una problemática y ocurre una protesta y ocurre una murmuración, pero el Señor lo permite para que él le va diciendo el Señor, necesitamos ordenar esto y organizar esto, y esto se ordena de la siguiente manera. Y todos ellos, evidentemente, a través de la oración, guiados por el Espíritu Santo, y por supuesto recordando las enseñanzas y la estructura con que el Señor Jesucristo forma la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva no se forma en el día de Pentecostés, sino que se forma mucho más antes. Ese día, porque el Señor les dice que ahí como que reciben el grado, pero ya el Señor, desde que los elige, etcétera, etcétera, y va formando ese cuerpo como nosotros lo vemos, no solo en el libro de los Hechos, sino mayormente en esa primerísima parte, estoy hablando del Nuevo Testamento, en los Evangelios. Miremos el término pastor, anciano y obispo, ¿va? Recuerden que el modelo de nuestro Dios hacia este cuerpo es un modelo teocrático, es decir, su majestad, su pastor, su presidente, es el mismísimo Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor nuestro Dios. Pero Él ha delegado en esos hombres a través, como lo hizo el mismo Señor Jesucristo, y formó, llamó, preparó y capacitó a través del Espíritu Santo y los dones espirituales a pastores. Por eso dice que los pastores velen por las ovejas, obedeced a vuestros pastores, ¿vale? Es un lenguaje que no se nos hace nada extraño para nosotros. Por ejemplo, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, vamos a mirar allí 2 versículos, ¿vale? No lo voy a poner a leer, aun cuando me gusta este ejercicio, ¿saben? Y no lo pongo a leer por el tema este del micrófono. La verdad que sí, porque, vale, pero cuánto anhelo a veces para estas partes, ¿no? En que dentro de la nueva normalidad podamos volver a interactuar en esa forma, ¿va? A veces en los cultos de la tarde es donde los animo, sí, así hacemos esto. Y lo suelo hacer, el culto es repetido, ¿no? ¿Va? Pero en las tardes tenemos una cierta liberalidad en el sentido de, y entonces lee tú, y entonces ora tú, y no hay que pasar micrófono porque como no estamos grabando, y como incluso somos tan poquitos, y los animo un poco para que se animen a venir al culto de la tarde también, por favor. ¿Vale? Hechos capítulo 20, versículo 17. Dice, y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso. Vale. Quiero que nos detengamos aquí un poquito para que miremos la parte geográfica. Hay una cuestión geográfica y hay una cuestión local, y dentro de la cuestión local hay una iglesia que se llama la iglesia de Éfeso. ¿Vale? No, una iglesia universal, esta estructura no cabe en una iglesia universal, porque una iglesia universal no tiene, es algo abstracto, por así decirlo.
Lo concreto es la iglesia local, la iglesia cristiana evangélica de Recife, la iglesia de Éfeso en este caso. Y desde tal lugar, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó, y mire el orden, y llamó a los ancianos de la iglesia. ¿Va? Aquí ancianos corresponde también a lo que mencionábamos allí de Warren Wiersbe, pastor, obispo. Dentro del mismo capítulo, versículo 28, un poquito más adelante, viajemos allí. Entonces dice así: tened cuidado de vosotros, como del consejo, de los líderes, pero también de toda la grey. Nótese el lenguaje con que nos habla, ¿no? Pastor, y la palabra pastor evidentemente viene de lo que nos ha hablado el Señor, el buen pastor, las ovejas, la grey, porque podríamos preguntarnos sobre los orígenes de ella, es muy simple. Y el Señor, preparados para servir, nos recuerda mucho eso. El anterior discipulado, vida discipular igual, ¿va? En medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos. Tiene esa traducción allí, obispos. Es lo mismo, pastor o anciano. Y mire la función: para pastorear la iglesia de Dios. Entonces hay no un cambio, sino un nombre propio de llamarla como la está llamando, en el sentido de la grey, a luego entronizarla. Cuando digo entronizarla es llevarla a el nombre Iglesia de Dios, es decir, el organismo vivo, la cual él, está hablando del Señor Jesucristo, porque dice compró con su propia sangre. Es decir, este organismo vivo tiene dueño. Y vaya a qué precio compró ese, dentro de la analogía, ese cuerpo, ese edificio. Es decir, que este organismo, este cuerpo, este edificio, al Señor, aun cuando Él es el dueño del oro, de la plata, pero este organismo y este cuerpo no le ha salido nada barato. Él compró este organismo, este cuerpo, este edificio, a precio de sangre. Entonces nos lleva a la muerte y resurrección, la obra preciosa redentora de nuestro Señor Jesucristo. Miremos, por ejemplo, y aquí nuestro hermano está con la carta de Tito, pero hay dos versículos del capítulo 1 de la carta a Tito, versículos 5 y 7, que nos refiere a los términos, ¿va? Porque recuerden que el pasaje nos está hablando de el pastor del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Va? Y esto mismo ocurrió cuando se hace la ceremonia y el culto, cuando se nombra un pastor, casi que se le recuerda a uno dentro de ese culto y se le predica a uno, no porque ese día vayamos a aprender ni previamente lo hayamos desconocido, pero ese día la palabra forma parte en este capítulo, en la lectura, cuando se lleva el culto en el nombramiento del pastor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. En Tito, capítulo 1, el versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, volvemos otra vez, un sitio geográfico específico, para que pusieras en orden lo que queda. ¿Vale? Recuerden lo que estamos hablando, Dios es un Dios de orden. ¿Vale? Y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Si la iglesia hubiera funcionado con el concepto de la iglesia universal, y no porque Dios no lo pueda hacer, Dios lo hace. Si el concepto de la iglesia universal fuera el concepto que Dios quería para darnos ese modelo, la iglesia universal, y yo estoy porque los ojos míos están por encima de todos y controlo a esto, Dios no lo hizo así. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Y dentro de lo perfecto nos delegó responsabilidades que sabía que podíamos hacer, y en orden, y a la manera de nuestro Dios. Y por eso las cartas pastorales. Versículo 7 de Tito, capítulo 1.
Porque el obispo, recuerda los términos, pastor, anciano, obispo, debe ser irreprensible como administrador de Dios. Entonces, quedémonos allí, ¿no? Si el pastor entra con, soy el protagonista, el dueño, no, realmente nosotros como pastores somos esos administradores de la gracia de nuestro Dios y funcionarios de nuestro Dios en mayordomía y con 3, 4 mayores responsabilidades, porque incluso a mayor responsabilidad, mayor juicio. No obstinado, dice ahí, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Sobre esto nuestro hermano ya lo ha dicho en la parte que está exponiendo de la carta de Tito. Dice el estudio que anciano es la traducción del vocablo griego, porque entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué siempre hacen referencia, no tanto en la predicación, sino en lo que se llama la enseñanza bíblica? Recuerden que este es estudio bíblico, ¿va? Aun cuando a veces se mezcla la cuestión de que suena como mucha predicación, pero recuerden que es estudio bíblico, enseñanza de ella, como la escuela dominical. Porque la Biblia fue escrita en hebreo, porciones en arameo. Daniel es uno de ellos, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7. Ese lenguaje escrito original allí está en arameo, el idioma de los caldeos, de un imperio. Y el Nuevo Testamento está en griego, que era, como decir, el inglés del tiempo del Imperio Romano. Quien no sabía griego, pues se quedaba, sí era. Y Dios es tan perfecto que la Biblia se escribe para los tiempos del emperador romano en griego. Anciano, dice Wiersbe, es la traducción del vocablo griego prebústeros, que se traduce como presbiterio, presbítero. ¿Vale? Y la palabra simplemente significa una persona mayor, más madura y con conocimientos de experiencia y con conocimientos adquiridos y desarrollados para desarrollar una tarea que se le ha encomendado, y en este caso, la tarea que lo veíamos en el desglose de varios versículos, de pastorear. Incluso el Señor Jesús, tan respetuoso en un sentido, gran sentido, del Antiguo Testamento y de la estructura del pueblo judío, ya habían también dentro del organigrama, dentro de la funcionalidad del Sanedrín, habían ancianos judíos. No lo voy a leer, pero ustedes lo pueden comprobar en Lucas 22, versículo 66. Allí se habla de ancianos judíos. Y esos ancianos judíos eran los adultos dirigentes, reconocidos por su madurez, pero también por sus estudios. Muchos de ellos rabinos, maestros de la palabra. En la iglesia primitiva se escogía a los pastores de entre los hombres más maduros de la congregación. No quiere decir esto tampoco que si un pastor es joven, no pueda tener la capacidad o el nombramiento de nuestro Dios. Porque lo primero que prima es que el pastor es escogido por Dios. Tenemos que reconocer también que cuando es escogido por Dios, en las asambleas, el hombre puede llegar a decir no. Y le puede llegar a decir no a Dios, como ocurrió en el caso incluso del nombramiento de un rey. Porque no era ese rey, el rey Saúl, el que Dios le había dicho al pueblo de Israel que escogieran, y sin embargo el Señor les dijo, bueno, ese es el que ustedes quieren, bueno.
Y recuerden que sobre eso, preparados para servir, yo creo que el año pasado dieron cuenta de esa partecita y de las trágicas consecuencias que trajo ello. Bueno, es verdad que cuando una iglesia es sometida primeramente al orden de nuestro Dios, al llamado de nuestro Dios, al delegar de nuestro Dios y guiadas por el Espíritu Santo, esa iglesia hace las cosas a la manera de nuestro Dios. Y conocemos de muchísimas iglesias, por supuesto que sí. Iglesia Cristiana Evangélica de Recife, las iglesias Feide, las iglesias hermanas nuestras, con sus más y con sus menos. No estamos hablando de perfección, ¿vale? El término obispo, dice Wiersbe, procede del griego, volvemos al griego, episcopos, ¿vale? Y significa supervisor, es decir, que la variante en la cuestión de los términos en muchas ocasiones es por la funcionalidad, es decir, lo que tiene que hacer el pastor o el obispo o el anciano, ¿vale? Y dentro de lo que tiene que hacer y cómo debe ser y cuáles son los requisitos, pues este pasaje nos habla muy bien de ello, ¿vale? La iglesia episcopal obtuvo su nombre de esta palabra, episcopos, ¿vale? Cuando nosotros nos convertimos al Señor y luego pasamos a una iglesia por la cuestión de la doctrina, porque el Espíritu Santo de verdad me convenció que esa era la doctrina, porque había muchas cosas doctrinales que no, al leer la palabra, no quiero hablar mal de donde, no, pero me refiero a esa iglesia donde llegamos, se llamaba Iglesia Cristiana Presbiteriana Esmirna, basada en Apocalipsis 2:10. Entonces yo le pregunté, pastor, ¿por qué presbiteriana? Yo no tenía ni idea de estas cuestiones. Entonces me dijo, es una iglesia cristiana, pero cuyo gobierno es basado en el presbiterio. Al transcurrir de los años es que empiezo a conocer muchas cosas como estos términos. Y el anciano igual. Hay modelos. Decimos que hay el modelo teocrático, pastor, pero también conocemos modelos de iglesia en el sentido del gobierno, no solo presbiterianas, sino iglesias que funcionan bajo el consejo de ancianos. No hay un pastor, sino que si hay 5 ancianos, esos 5 ancianos, todos son iguales en el sentido de llevar la presidencia, es decir, como si fueran 5 presidentes, ¿vale? La Iglesia Cristiana Evangélica de Recife, que yo sepa, toda la vida ha tenido lo típico. O sea, una iglesia presidencial, es decir, una iglesia pastoral, pastor, consejo de ancianos. Cuando la iglesia crece también en el sentido de lo grande, en el sentido de los servicios, etcétera, etcétera, pueden haber varios pastores y un pastor titular, porque se puede, se engrandece, por así decirlo, no engrandece, sino se magnifica el trabajo, ¿vale? Sobre todo en la visitación, muchas cosas, incluso para una iglesia con mucho cariño y con mucho amor, yo la llamo pequeña, pero grande para el Señor como la nuestra, hay mucho trabajo, ¿vale? Y de visitar y más con los tiempos, y eso que es un pastor, el actual, mi persona, un pastor que sirve a tiempo completo en la iglesia del Señor. Pero es muy necesario, y debe ser así, porque así está en la estructura de la iglesia primitiva y dada por el Señor, que sea un pastor con un consejo, porque esto equilibra la vida del pastor. Es muy peligroso, tenemos que reconocerlo, cuando un pastor está solo y se convierte en un dictador, y se convierte que soy el único que mando aquí, eso no es bíblico. Para ir concluyendo, no concluyendo, sino para ir cerrando, porque ya estoy mirando el reloj y entramos a otro tiempo. En una frase, el pastor local entonces es un anciano en términos de madurez espiritual y un supervisor episcopo en términos de ministerio, ¿verdad? Por eso es que encontramos, ¿verdad? No porque la Biblia se contradiga, pero ¿por qué no lo llaman solamente pastor y ya está? ¿Por qué nos complican la vida? Dicen mucho, a lo mejor no dicen nada, sino que yo lo digo en el sentido de
Es por eso, por la cuestión de la funcionalidad. En muchas ocasiones estoy hablando de pastores ancianos, recuerden la organización en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, cuando ellos dicen, es necesario que nombremos y diáconos porque necesitamos dedicarnos a la palabra y a la oración. Y así es, de verdad que sí es. Vale. Solamente cuando ejercitamos el pastorado y me refiero a ser pastor y el anciano, comprendemos de verdad cuánto, entre comillas digo yo, nos demanda, no solamente la palabra. Porque no se trata de coger una palabra y bueno, esta es la que voy a dar y Elkin y yo somos testigos de que muchas veces el Señor nos ha cambiado la palabra incluso a último momento. Eso no quiere decir que estemos improvisando por ello, pero es tanta la fuerza que lleva de parte de nuestro Dios, no quitándonos que esa predicación va, sino que el Señor en ese momento específico. Ahora, evidentemente, vamos sobre una guía, no estamos aquí para como cuando uno dice, bueno, voy a abrir la Biblia y si me cayó el número, lo manejo por como esto de la suerte, ¿no? Entonces, si cayó esto, entonces eso es lo que toca. No, nunca. Pero sí muchas veces, cuando ocurre determinada circunstancia, qué sé yo, la vida misma y la vida cristiana, el Señor te dice, quiero que hables esto. Y cada predicación, y lo decimos a veces cuando hablamos Elkin y yo, es como un parto y un alumbramiento. Y queda uno, yo le comentaba un poco ahora con la cuestión, esto ya es como desvelar un poquito la parte de cuando nos reunimos los oficiales. Lo confieso, me cuesta mucho repetir el mensaje en la tarde, no porque, sino que en la mañana, cuando lo doy la primera vez, ocurre que uno, que luego para volverme a llenar, evidentemente que el Señor me llena y el Espíritu Santo me llena. Y así pasaba con Daniel y con todos los hombres de la Biblia, ¿vale? En fin, mis hermanos, Filipenses 1:1, y dice así la palabra del Señor: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, ¿vale? Y me gusta este pasaje en ese sentido, ¿vale? Y mira que aquí van a hablar pastor y anciano, ¿vale? ¿Vale? Y sabemos que Timoteo es un joven pastor, pero que para el caso allí Pablo es como el pastor principal, el misionero de ciertas iglesias, y luego Timoteo. Sin embargo, lo primero que ellos se hacen llamar así, siervos de Cristo Jesús. Aquí está una palabra que realmente creo que, y esto ya lo digo en el ámbito de la generalidad de las iglesias y de los pastores, se nos está olvidando, lo quiero hablar así en plural, ser siervos del Señor. Realmente un pastor es un siervo de Cristo Jesús. Y Pablo se hace llamar muchas en las cartas, en la manera en que saluda, en la manera en que se presenta, siendo el pastor y hablándole incluso a su consejo, a sus ancianos. A todos los santos, es decir, a los creyentes, estamos hablando de la estructura, los miembros en Cristo Jesús que están en una iglesia local, Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. ¿Ven? Este versículo, tan aparentemente en un saludo y tan aparentemente simple que no lo es, da la constitución de lo que es la iglesia del Nuevo Testamento. Todos los santos, todos los creyentes, todos los obispos o ancianos o pastores y todos los diáconos. ¿Ven la estructura? Era usual que las iglesias tuvieran más de un anciano o pastor. Era lo común, lo más usual. Y posiblemente tal vez una iglesia grande era Éfeso, porque era una ciudad grande, y posiblemente había más de un anciano y de varios pastores. No llegamos a saber de pronto tal vez cuál pudiera ser el pastor principal. Posiblemente Timoteo, posiblemente Juan en un tiempo. En fin. Para el próximo estudio vamos a entrar a desglosar, hoy ha sido lo que es la introducción,
sobre el término, sobre la estructura. Es decir, esto no es un invento de hombres. Esto está estructurado por el Señor Jesucristo, lo que se llama Hechos 2:42, en la enseñanza de los apóstoles. Para ellos llegar al momento de Pentecostés, el Señor ya los había preparado, súper preparado. Pero vamos a ver a partir de los versos del 2 hasta el 7, cuáles son los requisitos, porque hay requisitos como persona, como ser integral, cómo tiene que ser, recuerde, el pastor del Nuevo Testamento. Hay requisitos sobre la familia como familia que tiene, que son los versículos del 4 al 5, y hay requisitos, ese pastor como miembro de la iglesia, porque el pastor también es un miembro más de la iglesia. Cuando hacemos a las asambleas aquí incluso, cuando se llama el pastor es un miembro de los 34 que hayan en este momento, es un miembro más de la iglesia. Y el anciano un miembro más de la iglesia. Entonces, eso lo vamos a ver de una manera desglosada y detallada en las próximas exposiciones en lo que compete a la carta pastoral de Primera de Timoteo capítulo 3. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar ahora en tiempo de alabanza y tiempo de oraciones. Nuestro hermano Franklin retoma aquí la dirección del culto. Que el Señor les bendiga mucho. Amén. Damos gracias a nuestro Señor por su palabra. De verdad que es bueno estos espacios, ¿no?, donde podemos comprender más sobre tantas verdades que a veces están en la Biblia y leemos y leemos, y cada vez que leemos, el Señor siempre nos habla por medio de ella. Vamos a alabar a nuestro Señor antes de pasar al tiempo de oración y de intercesión. Esta alabanza que a continuación sigue nos habla de esa fidelidad de nuestro Señor como parte de uno de sus atributos, pero para todo aquel que realmente le sigue en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Que cuando me
Amén, hermanos. Podemos sentarnos. Vamos a comenzar el tiempo de oración. Nos queda bastante tiempo, casi 30 minutos para orar, para interceder y también para pedir a nuestro Dios. Vamos a empezar a compartir las pantallas. Esta primera pantalla nos habla de la continuidad, ¿no?, de la oración como juntos como iglesia. Llevamos varios meses ya, empezando por el embarazo de nuestra hermana Carolina. Ya nos ha dado fecha, bueno, el pastor nos lo colocó acá. Probablemente entre el noviembre 4 tendría este parto de su bebé. Entonces es un motivo por el cual podemos seguir orando para que el Señor traiga con bien a este niño. Va a ser una gran bendición para su familia y también para nosotros, un nuevo bebé acá en esta iglesia. También por el viaje de Rocío, él será previo al parto, el 24 de octubre, para que el Señor la traiga con bien. Petición de nuestra hermana Carolina. También seguimos orando por los habitantes de La Palma. Ya son más de 2 semanas con erupción del volcán y cada vez vemos que sigue esa actividad natural y vemos como en algunos momentos el Señor ha demostrado esa empatía, ¿no?, de los unos por los otros, ayudándose mutuamente. Lo vemos por la prensa, pero también vemos que esta actividad volcánica está afectando a otros nuevos lugares y muchas personas se están quedando sin hogar. Ya son más de 1000 viviendas afectadas y bueno, que sea el Señor, ¿verdad?, teniendo misericordia de ellos y que hayan cerca de estas personas hermanos que puedan hablar de nuestro Señor, del Evangelio de Él, y que ellos puedan acercarse para tener consuelo por medio de nuestro Dios. Margot, hermana de nuestra hermana de ella, ya lo habíamos visto el jueves pasado. Nuestra hermana de ella pide operación por ella. La dan una cuando es radioterapia, ¿sí? Ok, radioterapia en su cabeza, ¿verdad? Que sea el Señor cuidándola en todo tiempo. Pues oramos también por nuestra hermana de ella para que ella siga confiada en nuestro Dios y que sabemos que Él puede responder en nuestra oración, orando con bastante fe y según su voluntad y en su tiempo, confiados plenamente en Él. Betiña, nuestra hermana Betiña pide por Joaquín. Recordamos la dificultad, de la enfermedad que puede tener ahorita en su vista. Creo que aún no tiene un diagnóstico cierto sobre lo que le está afectando su visión. Pedimos por él, por su salud y también para que ellos sigan unidos en matrimonio, ¿verdad?, delante de nuestro Dios. También ella pide por su cuñado, que ha presentado dificultades del corazón, y nos unimos también a nuestra hermana Betiña en la oración por los documentos de varios hermanos, tanto de ella como de varios hermanos que están tramitando esto aquí en España para estar en regla, ¿no?, con sus documentos. Nuestra hermana Chari, presente el día de hoy, pide por la salud de su esposo Carlos, ¿verdad?, que seguimos orando por él, por su salud, y que el Señor le siga bendiciendo en todo tiempo. Vamos a orar por estas 5 motivos. Le voy a pedir a nuestro hermano Jesús que ore por ello. Y mientras esperamos el micro, seguimos orando por todos estos motivos y colocándolo en la mano de nuestro Dios. Amén. Oramos al Señor. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias, bendito Dios, por la maravillosa oportunidad, Señor, que nos das de poder comunicarnos contigo, Señor, como iglesia, como cuerpo, Señor, como hermanos juntos, en armonía en este lugar, en tu casa, Señor, para clamarte, Señor, para pedirte, para darte gracias, Señor, para exaltar tu nombre. Señor, grande eres y misericordioso, porque, Señor, permites que nuestra hermana Carolina, Señor, esté en embarazo, Señor, y pedimos, Señor, por su pronto parto, Señor, está establecido más o menos, Señor, para esa fecha, Señor. Y te pedimos, Señor, para que tú bendigas también el viaje de Rocío, Señor. Que todo esté bajo tu voluntad, Señor, que todo esté bajo tu cuidado, tu protección, tu dirección, Señor. Porque, Padre Celestial, no hay cosa peor que caminar sin ti, Señor. Desorientados, Señor, y aturdidos, Señor, sin tu presencia en nuestras vidas, sin tu dirección en nuestras vidas, sin tu palabra dirigiendo cada uno de los aspectos de nuestras vidas, Señor. Es como caminar, Señor, sin brújula o navegar, Señor, sin poder ver el cielo, Padre Celestial. Sé tú nuestra brújula, sé tú, Señor, nuestro mapa, y que Padre Celestial siempre sea, Señor, guiando nuestras pisadas. Rogamos, Señor, por los habitantes de La Palma, por todo lo que está ocurriendo en ese lugar, Señor, por el volcán, por las familias que están perdiendo todo lo que tienen, Señor,
por esas ayudas, Señor, que el gobierno ha establecido, Señor, pero sobre todo, Señor, por la esperanza que no tienen, Señor, porque no creen en ti, muchos de ellos, Señor. Padre Celestial, sabemos y conocemos de hermanos, Señor, iglesias que están en ese lugar, Señor. Sé tú poniendo en sus corazones el seguir siendo luz y sal de esa tierra, Señor, ahora azotada por la lava, Señor, pero tú eres el Señor que todo lo restauras. Sobre todo, Señor, espíritus quebrantados y arrepentidos, Señor. Eso es lo que pedimos. Que tú, Señor, quebrantes los corazones de todos esos habitantes, Señor, y que todos clamen a ti, Señor, y que haya salvación en medio de esta isla, Señor. Al mismo tiempo, Señor, para que tú seas restaurando sus hogares, Señor, y tú seas ayudando, Señor, y poniendo claridad, Señor, en todas estas ayudas que están recibiendo los habitantes de La Palma, Padre Celestial. Sé tú cuidando de todos ellos, Señor, y gracias porque sabemos que tú lo haces, Señor. Oramos por Margot, Señor, la hermana de nuestra hermana Deji, Señor, que fue operada. Padre Celestial, oramos porque ahora van a hacerle radio en la cabeza, Señor. Padre, cuídala tú, Señor, protégela tú, Señor, sé dándole también paz y tranquilidad a ella, Señor. Sé tú calmando su corazón, Señor, y dándole la esperanza y la confianza en ti, Señor, quien tienes el control de todo, Padre Celestial. Señor, te pedimos por Joaquín, Señor, por la salud de sus ojos, Señor. Y también, Señor, Betinia pide por su cuñado, Señor, que tiene problemas del corazón, y por sus documentos, Señor. Sé tú siendo, Señor, el que pone los tiempos, Señor, en cada cosa, Padre. Oramos por los ojos de Joaquín, Señor, sé tú restableciendo, Señor, sus ojos, Señor, sé tú curando lo que esté, Señor, mal, y sé tú, Señor, permitiendo que él también se acerque a ti, Señor. Gracias por la vida de Bitinia, Señor, y gracias por todo lo que haces por ella, Señor. Señor, te pedimos por la salud de Carlos, Señor, y por la salud de Chari, Señor. Ambos hermanos de nuestra iglesia, Señor, ambos también, Señor, que claman a ti, Señor, pidiendo sanidad para sus cuerpos, Señor. Solo tú eres el médico por excelencia, Señor. Solo tú eres quien pone, Señor, en las manos, Señor, de los médicos terrenales, Señor, las herramientas y el conocimiento para, Señor, sanar nuestros cuerpos, Padre Celestial. Cuerpos que están, Señor, envueltos en pecado, Señor, pero también revestidos, Señor, de tu Señor, de tu bendición, Señor, y de la salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Padre, sé tú, Señor, siendo el consuelo y la esperanza de Chari y Carlos, Señor. Sé tú también poniendo conocimiento, Señor, y agilidad a los médicos, Señor, para que puedan ayudarlos, Señor. Pero todo, Señor, siempre orquestado, Señor, por tu gran mano, Señor. Pues tú eres el único poderoso, Señor. Tú eres el único que puedes hacer cualquier cosa, Señor, aún por encima de los conocimientos humanos, Señor. Te damos las gracias por ser tan maravilloso y tan grande, Señor. Y seguimos orando a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Seguimos orando, mis hermanos. Ayer nos enteramos por el grupo de ISEA que nuestra hermana Auri da gracias a nuestro Dios por todas las oraciones, por su hija Marta, que ya llegó desde Barcelona y llegó con bien. Es una agradable noticia, cuando unos hermanos se alegran, también la alegría, y también estamos contentos por ello. Y nos recomienda, nos avisa que el dolor de espalda ha mejorado, y bueno, gracias a Dios por ello. De verdad que vemos cómo el Señor obra en cada uno de nosotros cada día, a pesar que haya muchas dolencias, a pesar que haya muchas dificultades, siempre tenemos que estar confiados en el Señor, y Él responde a su tiempo. Nuestra hermana Karina pide por su sobrina Fernanda. Ella va a estar viajando a Alemania por motivos de trabajo, y adicional a esto, que mejorará su calidad de vida. También ella pide por la salvación de su sobrina, que ella pueda llegar a los caminos del Señor, y que pueda llegar en arrepentimiento y fe a Él. Oramos por Alexis Tejera. Con Ela es ex compañero de Ricardo y actual alcalde de San Bartolomé. Oramos por su salud. Que el Señor sea cuidándolo en todo tiempo. Y los estudiantes que actualmente están fuera de acá de la isla son hijos de nuestros hermanos, de familias creyentes. Nuestra hermana Andrea, que está allá en Tenerife, igual que Catalina, la hija de nuestro hermano Jairo, para que el Señor sea siempre con ellos, primero en los estudios, y que ellas puedan seguir los caminos de Dios y congregándose allá en una iglesia de sana doctrina. Vamos a orar por todos estos motivos, mis hermanos, así que le pido a nuestra hermana Karina misma que pueda orar por ella. Nuestro hermano es quien acerca el micro y oramos. Amén.
Amado Señor y buen pastor, te damos gracias, Padre Celestial, por el regalo de esta noche, por estar aquí reunidos, oh mi Dios, alabando y bendiciendo tu santo nombre. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Hemos venido aquí, Padre Santo, para darte gloria y alabanza, reconociendo que solo tú eres Dios, grande, fuerte y todopoderoso, dejando delante de ti, Señor, además de la alabanza, también cada una de nuestras necesidades, Señor, porque sabemos que en ti encontramos el oportuno socorro, Señor. Tú eres nuestra fuerza, nuestro fundamento, Señor, para continuar cada día. Padre Santísimo, en esta noche yo quiero pedirte, Señor, y darte gracias por la vida de Auri y su familia, de manera especial, Señor, por el regreso de Marta a su casa, Señor, de ese viaje a Barcelona. Puedo imaginar lo contento que están en su casa, Señor, el gozo del corazón de su madre y de su padre. Bendice, Padre Santísimo, esa comunión, Señor, entre sus padres, entre sus hermanos, que ella pueda sentirse nuevamente cuidada y protegida, Señor, arropada por el amor de su familia, Padre Santo. Te pido que conduzcas de la mejor manera también, Señor, su área profesional, su vida personal, Señor, y sobre todo, Señor, su área espiritual, para que Marta nuevamente, Señor, pueda rendir su vida a ti, reconocer que solo tú eres Dios, Señor, quien está a cargo de su vida, Señor, y de todas sus necesidades. Que Auri no cese, Señor, en esas oraciones fervientes a ti, Señor, en intercesión por cada uno de sus hijos. Dale la fuerza, Señor, la fe constante en ti, Señor, de que tú escuchas, oh mi Dios, y que tú en tu voluntad y en tu tiempo, Señor, así lo harás, Padre Santo. Te damos gracias también, oh Dios bendito, porque ha mejorado, Señor, el malestar que Auri ha estado sintiendo. Te pedimos para que tu mano de misericordia no se aparte de ella, Señor. Muchas veces, oh mi Dios, cuando avanzamos a mayores, pues van apareciendo algunas dolencias, Señor, pero que ese corazón, aún a pesar de los años, Señor, no se entristezca ni envejezca, sino que se renueven las fuerzas en ti cada día, Padre Santo. Dale sanidad en el nombre de Jesús a cualquier malestar que ella pueda sentir, Padre bendito. Quiero darte gracias, oh Señor, y encomendar en tus manos, Señor, el viaje de María Fernanda, Padre Santísimo, que justo hace una hora acaba de tomar vuelo, Señor, para Alemania, para que seas tú protegiéndola y guardando su salida como su entrada, Padre Santo, su permanencia en ese lugar, a donde sea que ella vaya, Señor, tu espíritu le acompañe, Señor. Ella no te conoce, Señor. Ella ha escuchado hablar de ti, pero no tiene una relación directa contigo. Yo la pongo en tus manos para que tu espíritu, Señor, la llene y la guíe. Que tú envíes tus ángeles, Señor, para que siempre le hablen de ti, Señor, y que en tu momento y en tu voluntad, Señor, ella rinda sus pies a ti. Te pido, Señor, por que todo, Señor, sea favorable para ella, una vivienda, Señor, el estudio del idioma, Señor, y continuo también, pues, su maestría en la medicina, Padre Celestial. Te doy gracias, oh mi Dios, porque ha culminado con bien su carrera de médico, Señor, y tiene ese espíritu de servicio, Padre Celestial. Abre también su entendimiento, Señor, y su conocimiento para poder, con esta maestría, Padre Santísimo, que no pierda nunca, Señor, la devoción por el servicio, el amor al prójimo, Padre Celestial. Cúbrela con la sangre de Cristo Jesús. Quiero pedirte también, Padre Santo, por la vida de Alexis Tejera con él, para que tú le bendigas, le guardes. Es actual alcalde de San Bartolomé, Señor. Tú conoces las responsabilidades tan grandes que están a su cargo, Señor, las situaciones con las que se enfrenta ante la sociedad, Señor, los ideales que andan por ahí, Señor, que muchos están desviados y hay presiones enormes y decisiones importantes que tomar en las alcaldías, Señor. Te pido que para que tú, Señor, dirijas a esta persona, pongas en él el conocimiento y la sabiduría que de ti emana, Señor, que si él no te conoce, oh mi Dios, pueda rendir, Señor, su vida a ti, Padre Celestial. Te pido también, Padre Santísimo, sobre cada uno de los estudiantes que se encuentran fuera, en el caso especial de Andrea y de Catalina, Señor.
todos aquellos que han tenido que dejar su casa, Señor, quiero también pedirte por Brenda, Padre Santísimo, que está afuera, por Julian mismo, Padre Santísimo, todos aquellos que han tenido que salir, Señor, para buscar un futuro, para continuar estudiando, Señor, para continuarse cultivando, de que seas tú, Señor, protegiéndoles en todo momento, Señor, primeramente en su vida espiritual, para que aquellos que te conocen, Señor, no se aparten de ti, sino que permanezcan fieles, firmes en ti, Señor, aún en medio de la prueba o la dificultad, Señor, aún en medio de cualquier necesidad, que permanezcan fieles en ti, Padre Santísimo. Y para los que no te conocen, Señor, que haya una luz en medio del camino, que uses a aquellos, oh mi Dios, que ya son hijos tuyos para llevarles la palabra, Padre Santo. Todo lo dejamos en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Seguimos orando por varios motivos, entre ellos por empleo, por muchos hermanos que estamos sin trabajo, nuestra hermana Mimosa, Rubén, Belmir, mi persona y otros más. Pero también damos gracias a Dios porque en su tiempo debemos tener paciencia, ¿no? Pues el Señor tendrá respuesta a ello en su tiempo, y también ha respondido esta petición a muchos hermanos que ya se encuentran trabajando ya en esta etapa, ¿no? de la pandemia. También por las hermanas que sufren dolor en rodillas y algunas pendientes de operación, como es Lucía, la madre de nuestro hermano Reinaldo, nuestra hermana Deji, presente hoy acá, Mariana Botezán, y también nuestra hermana Teresa. Seguimos orando por ellos, por esta dolencia, y que pronto el Señor pueda disponer de médicos para que sean tratados y en algunos de los casos puedan ser operadas. Ya tienen algún tiempo en lista de esperas, así que oramos por ellas para que tengan esa paz en su corazón y estén pacientes, porque el Señor responde a su tiempo, ¿no? También nuestra hermana Teresa hace una petición sobre los papeles de jubilación. Ella está pidiendo para que el Señor pueda obrar en este tema, para que se agilice un poco rápido lo que se refiere a la jubilación, luego de tantos años de trabajo, ¿no? También oramos por el Ministerio de Hijos Pródigos y por las hermanas que trabajan como internas, que sabemos que son muchas acá en la iglesia y a veces se les dificulta un poco el congregarse. Algunas las hacen por Zoom y oramos por ellas para que tengan esa fortaleza en el Señor y esa esperanza, que a pesar de este trabajo que es bastante difícil, el Señor siempre esté con ellas y ellas en comunión con nuestro Dios. Y también oramos por todos nuestros familiares. El deseo de corazón sé que de cada uno de nosotros es que muchos procedan al arrepentimiento, y quien más que nuestros familiares puedan acudir a nuestro Señor. Vamos a orar por esto, hermanos. Le voy a pedir a nuestra hermana Nora que pueda orar por esta pantalla. Ahí está nuestro hermano Elkin, del micro. Vale, oramos a Dios. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, el cual tú nos has regalado, Señor, para que podamos, Señor, honrarte y glorificarte, Señor, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, Señor. Queremos, Señor, poner delante de ti, Señor, todos estos motivos, Padre Santo, para que tú, Señor, seas orando, Señor, en cada uno de ellos, Señor, en tu tiempo. Ese tiempo, Señor, perfecto que tú tienes destinado, Señor. Queremos, Padre Santo, pedirte por los hermanos, Señor, que aún no tienen empleo, Señor. Pedimos para que tú, Señor, seas ayudándolos, Señor, para que tú seas, Señor, abriendo puertas, Señor, para que tú les llenes de tranquilidad, de paz, Señor, de paciencia, Señor, para que ellos, Señor, estén confiados en ti, Señor, sabiendo, Señor, que tú darás respuesta, Señor, a esta petición, Señor, a esta necesidad, Señor. Ayuda a los Padres Santos a estar siempre confiados en ti, Señor. Y aprovecho, Padre Santo, para darte las gracias, Señor, por mi trabajo, Señor, y por el de los demás hermanos que hemos conseguido, Señor, porque es gracias a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder dar buen testimonio allí, Señor, en nuestros puestos de empleo, Señor, y gracias, Señor, porque tú los has provisto, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú escuchas, Señor, nuestras oraciones y tú respondes, Señor,
en tu tiempo, Señor. Muchas gracias te doy, Señor. Te seguimos pidiendo, Señor, por nuestras hermanas, Señor, que sufren de dolor en las rodillas, Señor, por Teresa, Padre Santo, por Deji, por Mariana Botezán, Señor. Pedimos, Señor, para que tú las mantengas confiadas en ti primeramente, Señor, fuertes, Señor, para que ellas en esa espera, Señor, no decaigan, Padre Santo, para que tú seas, Señor, dando también conocimiento a esos médicos, Señor, que las van a operar, que las van a atender, Señor, para que ellas sean hallando gracias, Señor, delante de estos médicos, de estos profesionales, Padre Santo. Cuídala, Señor, en este tiempo de espera, Señor. Sabemos que es difícil, Señor, pero sabemos que todo, Señor, lo tienes destinado, Señor, en el día, Señor, en ese día perfecto que tú tienes, Señor. Seguimos pidiendo, Padre Santo, por Teresa, Señor. Ella pide por esos papeles de jubilación, Señor. Ayúdala, Señor, en esta petición, Señor. Ayúdala a siempre estar confiada, Señor, en ti, Señor, a que siempre esté esperanzada en ti, Señor, en ese Dios que nunca le va a fallar, Señor. Gracias, Señor, te damos por los empleos de nuestras hermanas internas, Padre Santo. Gracias, bendito Jesús, porque tú las cuidas, Señor, tú las protejas. Ayúdalas, Señor, a que ellas puedan, Señor, de alguna manera congregarse, Señor, por Zoom o aquí, Señor, en nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a todos con el tiempo, Señor, porque a veces es muy difícil, Padre Santo, pero que, Señor, comprendamos, Señor, y sepamos que tú eres nuestra prioridad en nuestras vidas, Señor, que tú eres el que ocupa el primer lugar, Señor, y que nuestro tiempo, Señor, tú debes ser el primero, Señor, en todo lo que hagamos, Padre Santo. Seguimos pidiendo, Señor, por los hijos pródigos, Señor, Padre Santo, para que tú toques, Señor, de nuevo sus corazones, Señor, para que tú los traigas de nuevo, Señor, a ti, Señor, a ese amor, Señor, que un día te tuvieron, Señor, y se alejaron de ti, Señor. Cuida también de nuestros familiares, Señor. Conoces que son una carga, Señor, para nosotros que no te conocen, Padre. Ayúdanos a descansar en ti, Señor. Ayúdanos a estar confiados, Señor, en que algún día, Señor, tú tocarás sus corazones, Señor. Aprovecho para pedirte por nuestro hermano Yuli, Señor, que también tiene esa carga, Señor, por sus amigos, por sus familiares, Señor. Llénalo de paz, Señor. Llénalo de tranquilidad, Señor. Y ayúdalo, Señor, a que siempre, Señor, esté firme, esté confiado en ti, Señor. Y que tú, Señor, seas su sostén, Señor, en todo este proceso, Señor, de enfermedad que está pasando tan duro, Señor. Gracias, oh bendito Jesús, porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos escuchas, Señor. Porque tú, Señor, eres un Dios que no nos falla, Señor. Que no nos paga, Señor, de acuerdo a nuestras iniquidades, Padre Santo. Tú eres un Dios misericordioso, Señor. Tú eres un Dios, Señor, que está siempre, Señor, a nuestro lado, Señor, y a ti podemos acudir, Señor, y tú, Señor, responderás, Señor, en ese tiempo, Señor. Gracias te damos por todo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos habla a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poderla poner en práctica, que es lo más difícil, Señor, lo que más nos cuesta, Padre Santo. Ayúdanos a vivirla, Señor, diariamente, Señor. Te lo rogamos, Padre Santo, porque es difícil como humanos, Señor, te fallamos cada día, Señor. Pero corrige, Señor, en nosotros todo eso que hacemos malo, Señor. Todos nuestros pensamientos, nuestras palabras, Señor, nuestras acciones, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, porque sin ti, Señor, no somos nada. Gracias, oh Jesús, por todo. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén. Amén. Seguimos orando. En este motivo, o en este momento, vamos a orar por una petición especial. Es por un encuentro de mujeres FIEIDE, que es un encuentro anual,
Va a ser por Zoom y es motivo de oración para que sean muchas hermanas en la fe conectándose por medio de esta aplicación y puedan aprender más, como dice el título de este congreso, dolor, duelo y sufrimiento, y que ellas puedan estar listas para ofrecer consuelo y esperanza en su debido momento a aquel que lo necesite. Por esta pantalla voy a pedirle a nuestra hermana Leonor que pueda orar por ella. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por un nuevo día que tú nos regalas, Señor. Por la oportunidad, Señor, que tenemos, Señor, de poder hablar contigo libremente, Señor, de poner nuestras peticiones y nuestras cargas en tus manos, Señor, sabiendo, Señor, de que tú, en tu tiempo, Señor, y en tu voluntad vas a ir contestando cada una de nuestras peticiones, Señor. En esta tarde, Señor, me sumo, Señor, a las peticiones de mis hermanos, Señor, pidiéndote en especial por el retiro, el encuentro que va a haber de mujeres de la fe y de Señor. Ayúdanos, Señor, a poder apoyarnos, Señor, a poder tener ese encuentro, Señor, donde podamos aprender más de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, pues, por este ministerio, Señor. Dale palabras, Señor, a la sierva que tú uses, Señor, y toca los corazones, Señor, de todas las personas, Señor, que van a escuchar tu palabra, Señor. Gracias por cada hermana, Señor, que está preparando todo este gran trabajo que hay detrás, Señor, y Señor, pues que muchas hermanas, Señor, podamos unirnos, Señor, a este Zoom, Señor, para poder aprender de ti, Señor. Gracias, te lo pongo todo en tus benditas manos, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Recordándole a todas las mujeres, pueden ponerse en contacto con nuestra hermana Sandra como coordinadora del Ministerio de Mujeres, porque creo que esto tiene también aforo limitado y entonces ella puede tener mejor información al respecto. Así que no esperen a última hora así para poder apuntarse a ella. De verdad que vemos que es un encuentro donde van a poder aprender más de nuestro Dios y va a ser de bendición para su vida. Amén. Seguimos orando, hermanos. La salud de nuestra hermana Elsa junto a sus familiares, Leonardo y Daniel. Seguimos orando por ella, por esta familia hermosa. Rudy y Leonor, en retiro de mujeres, van a poder acudir a este retiro en la iglesia hermana Maranata. Seguimos orando por ellos para que ellas puedan dar buen testimonio en esta iglesia y que puedan aprender mucho y también retribuir a las hermanas de acá en la iglesia todo lo aprendido en el Señor. Janet, la esposa de nuestro hermano Portillo, gracias a Dios salió bien de la operación, motivo de acción de gracias por ello. Igualmente dando gracias a nuestro Dios porque nuestra hermana Karen, la esposa de Kit, muchos la recuerdan, está recuperándose ya de COVID, ya ha pasado los días difíciles de esta enfermedad, donde tuvo complicaciones respiratorias y bueno, el Señor ha estado en todo tiempo con ella. También nuestra hermana Lucy clama por sus nietos Robert y Lucía, que están padeciendo enfermedades, pero también oramos por ella, para que ella siga en los caminos del Señor y pueda en su debido momento conseguir una buena iglesia y seguir adorando a nuestro Dios allá en Colombia. También los niños y jóvenes con el tema sabemos de este grupo LGTBI, cómo están abordando las escuelas y los institutos con esta doctrina falsa, con ese adoctrinamiento del mundo, engañando a los niños y a los jóvenes. Pedimos para que sean enseñados de que esto no agrada a Dios y que ellos puedan comprender y también comunicar a sus padres en su debido momento cuando ellos reciben esta información que los confunden mucho. Sabemos cómo de fuerte está en estos tiempos, ya esto no es de ahora, esto es de hace muchos años, pero vemos incluso en cualquier programación por ejemplo, la televisora hasta canaria y general española, como en las propagandas, en todo, están incluyendo esta doctrina donde es normal que las personas puedan tener este tipo de cosas porque ellos suponen que son creados así y apartándose de la verdad de nuestro Dios que hombre y mujer fuimos creados, ¿no? Y nuestro hermano Yuli con parálisis en sus piernas, hemos visto el testimonio de nuestro hermano compartido de parte de nuestro hermano Elkin y el pastor lo coloca en el grupo de ICEA y verdad que vemos que un hermano que está aferrado a la fe en nuestro Dios y a pesar de su enfermedad y así como oraba nuestra hermana Nora para que el Señor esté con él en todo tiempo y que le dé bastante paz y confianza. Amén.
Voy a pedir a nuestro hermano Reinaldo para que ore por estos motivos. Vamos a esperar el micro y oramos a nuestro Dios. Amén. Amado Senhor Jesus Cristo, Senhor, graças, Senhor, por esse tempo. Estamos reunidos aqui, Senhor, por tua palavra, por tua oração, Senhor, por tua irmã, todas as nossas petições, Senhor. Graças por esse tempo precioso, Senhor. Nós podemos ter uma lata, adorar teu santo nome, Senhor. E também tua palavra, Senhor, crescendo em ela, Senhor. Realmente, Senhor, quero pedir perdão por todos os nossos maus jeitos, Senhor, nossos defeitos, nosso mau entendimento, Senhor. E também, Senhor, por os tempos perdidos, Senhor, que não aproveitamos, Senhor. Também, Senhor, queria pedir a tua irmã, a saúde de Elsa, Senhor, de Leonardo, de Daniel, para que o Senhor siga cuidando deles, Senhor. A irmã Ruth e Leonor, Senhor, retiro das mulheres. Se viajam as Palmas, na Graça Maranata, Senhor. Quero também, Senhor, pedir por Renete de Portilho, Senhor, que saiu bem de toda a operação, que o Senhor cuidado dela, Senhor, e siga cuidando dela, Senhor, que você salva tudo ele. Também, Senhor, pedir por nossa irmã, Senhor, de Irlanda, Senhor, nossa Karen, Senhor, que está passando por essa enfermidade do Covid, né, Senhor, que pedir para o Senhor siga com todos os cuidados dela, Senhor, que também se pode recuperar-se bem de toda essa enfermidade, Senhor, e que acaba de ter seguido também com plena confiança em Ti, Senhor, Senhor, também pedir por nossa irmã Lucia, que está em Colômbia, por seu neto Roberto, Lucia, nós sabemos bem, não conhecemos bem, acho que também pode conhecer uma igreja aí, que se pode com graça, Senhor. Pido por mim, Robert também, Senhor, por essa doutrina que há no mundo agora, né, Senhor, que estão desviando os nossos ninhos, todo por onde vamos, sempre há uma região dessa enorme doutrina de controvérsia, Senhor, sobre a tua questão, sobre os teus frutos, teatros, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos proteja nossos ninhos, nossos hobbies, de todos esses irmãos, Senhor. Os nossos ninhos que estão no institutos, ou Senhor, na universidade, pode ter bem claro umas coisas, né, Senhor. Nós nunca partimos de palavras, sempre queremos mentir, Senhor. E Tu pode lidar bem com esses temas, Senhor. E também pedir para o nosso irmão Umi, que o Senhor está unindo ver a confiança do nosso irmão, como tem as coisas bem claras, sabendo que Tu és o nosso Deus, somos Tu, Senhor, pode nos confortar, apesar das nossas doenças. O Senhor nos protege, nos cuida, o Senhor nos guia, o Senhor é todo para nós outros, Senhor. Graças, Senhor, te dou, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amén. Creo que no hay más pantalla. Damos gracias a Dios por este tiempo de oración. Creo que no hay tiempo, ¿verdad?, para otra alabanza. ¿O sí lo hay? Sí. Nuestro pastor nos dice que sí. Entonces invito al grupo de alabanza para alabar a nuestro Dios y luego le pedimos a nuestro hermano Elkin, el anciano de la iglesia, que despide el culto de oración. ¿Amén? Divino Redentor,
Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos reunir, Señor, reunidos bajo tu nombre, bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y poder clamar a ti, Señor, y presentar delante de ti, Señor, todas las peticiones que en esta tarde, Señor, hemos nombrado aquí, Señor. Las ponemos delante del trono de la gracia, confiando, Señor, y esperando en tu misericordia y en tu gracia, oh Señor. Oramos, Señor, en este momento, Señor, para que al regresar a nuestras casas, Señor, tú nos lleves con bien, para que nos deje el descanso que necesitamos, Señor, y que en el día de mañana, Señor, nuestras vidas te honren y te glorifiquen, Señor, allí donde estemos. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.